Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar de preparación de los pacientes para los procedimientos de diagnóstico cardiovascular, un asunto de cuidado. Quiero primero agradecer la invitación a Andrea Buitrago, que es la presidente del capítulo de enfermería de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, por este espacio que nos ha permitido a los sonografistas cardíacos, muchos de nosotros somos enfermeros, y pues queremos compartirles nuestro desempeño en áreas diagnósticas. Andrea pues es especialista y magíster y doctora en enfermería, y gracias Andrea por este espacio que nos has abierto para que todos los que somos enfermeros podamos compartir. Los doctores también están bienvenidos. Con la moderación me acompaña Patricia Mabel Restrepo. Ella es enfermera de la Universidad de Antioquia, especialista en rehabilitación en enfermería de la Universidad de Antioquia, es sonografista cardíaca, tiene un máster de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se desempeña como coordinadora administrativa y asistencial de la Unidad de Cardiología No Invasiva en la Clínica de las Américas en la ciudad de Medellín. Buenas noches, Cristina. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio a todos. Yo también voy a estar moderando esta charla. Mi nombre es María Cristina Villamizar. Soy enfermera egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy sonografista cardíaca registrada por la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Actualmente soy el presidente del grupo de trabajo de sonografistas de la Sociedad Colombiana de Cardiología y trabajo en el área de cardiología no invasiva de la Fundación Cardioinfantil. Los voy a dejar con nuestra conferencista desde Aguachica, Nailín Brito Vaquero. Ella es enfermera de la Universidad Popular del Cesar, es sonografista cardíaca, especialista en gerencia en salud, es gerente de NIT Imágenes y Especialistas SAS y es miembro asociado de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Nailín, buenas noches y bienvenida. Te dejamos con todo el público. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Patricia. Por supuesto, a Andrea. Los abrazo desde Aguachica, Cesar, en esta noche. Soy de Valledupar y nos vamos a iniciar con un tema muy, muy bonito. Permítame compartir pantalla. Es un tema muy bonito, muy interesante, en el cual como enfermeras tenemos un asunto de cuidado y de responsabilidad ante todos nuestros pacientes, nuestros compañeros y por supuesto ante las personas que están con nosotros, que son nuestros cardiólogos. Iniciemos entonces con nuestro tema, la preparación de los pacientes para los procedimientos de diagnóstico cardiovascular, un asunto de cuidado. Y pues en esta noche les traigo este tipo de platos maravillosos, que es lo que uno espera encontrar cuando va a un buen restaurante. Analógicamente les traigo estas imágenes para decirles que la delicadeza, el cuidado, los buenos productos, la dedicación y la calidad nos brindan unos buenos productos para los comensales en ese momento de ese restaurante. Lo mismo esperan de nosotros nuestros pacientes. Esperan que seamos dedicados, que seamos cuidadosos, que los manejemos con moderación, con paciencia, con amor, con tranquilidad, porque ellos llegan angustiados, nerviosos a nuestras salas de cardiología. Todo esto en conjunto, vamos a brindar un cuidado de calidad, vamos a dar unos reportes de calidad en conjunto, vamos a hacer unos procedimientos donde el paciente se va a sentir seguro, tranquilo y confiado. Dentro de las unidades de cardiología manejamos los procedimientos de cardiología no invasivos, los cuales vamos a estudiar esta noche, que son las pruebas de esfuerzo, monitoreo electrocardiográfico Holter, vamos a tener monitoreo de presión arterial MAPA y pues obviamente nuestros ecocardiogramas
que son ecocardiograma transesofágico. Como bien lo refiere el título, la conexión que tengamos nosotros con nuestros pacientes en el área de enfermería va a brindar seguridad al mismo. Por lo tanto, el cuidado durante la prueba y al final. Y esta es una parte de mi querida compañera Patricia Restrepo, que muy amablemente me regaló esa frase y creo que va en concordancia en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Comencemos con nuestra prueba de esfuerzo y podemos ver que la prueba de esfuerzo también denominada ergometría, es un examen de resistencia que lo podemos realizar tanto en las bandas sin fin como en o bicicletas estáticas. Dentro de esta, las más prueba de esfuerzo es diagnóstico de enfermedad coronaria, la determinación del riesgo y del pronóstico en pacientes con síntomas o historia previa de enfermedad coronaria, después de haberse realizado un infarto, antes y después de la revascularización miocárdica, en estudios de valvulopatía y estudios de la capacidad funcional coronaria. Pasado a esto tenemos unos protocolos, los cuales son utilizados exclusivamente como criterio médico. Los protocolos Bruce y los protocolos de Narud son los más utilizados en cintas sin fin dentro de este tipo de pruebas que realizamos. El protocolo Bruce es el más utilizado, consiste de 7 etapas en donde se va a aumentar la velocidad y se va a hacer un poco de inclinación a la banda. Este es muy tolerado en personas jóvenes, adultos, entre hasta los 50 años más o menos, se está utilizando y tienen unos muy buenos resultados. El protocolo de Narud, también realizado en la cinta sin fin, son etapas de 2 minutos, donde se va a aumentar la inclinación y es muy tolerado en personas con edad ya mayor o una capacidad física disminuida. Reitero, este tipo de protocolos los utilizará y los mediará, los determinará el criterio del médico tratante. Tenemos entonces unos parámetros para evaluar en la prueba de esfuerzo. Son los parámetros electrocardiográficos, los parámetros hemodinámicos, los parámetros clínicos y los parámetros de capacidad funcional. En los parámetros electrocardiográficos tenemos que vemos la depresión o la elevación del segmento ST, asimismo las arritmias, los trastornos de la conducción y los parámetros hemodinámicos. Tenemos también que valorar la frecuencia cardíaca, su presión arterial, si encontramos angina, los signos de disfunción ventricular izquierda como disnea, tenemos ay, se me enredó. Tenemos qué pena con ustedes. La desintegración total del paciente. Y tenemos también claudicación y la percepción subjetiva del esfuerzo. También valoramos la capacidad de oxigenación y el tiempo de ejercicio. El tiempo de ejercicio es muy importante porque él nos determina la capacidad que tiene el paciente para realizar la prueba. Las pruebas deben ser seguras para el paciente y por tanto se deben tener unas indicaciones para la realización de las mismas. En las contraindicaciones para la realización de la prueba de esfuerzo, tenemos unas contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. En las contraindicaciones absolutas se encuentra que el infarto miocárdico reciente de menos de 3 días no puede estarse realizando porque tenemos que se puede presentar que pueda volver a reinfartar el paciente. Las anginas inestables, las arritmias cardíacas, las estenosis aórticas, las insuficiencias cardíacas, la incapacidad física o psíquica para realizar la prueba de esfuerzo. En las contraindicaciones relativas tenemos que las esclerosis valvular moderadas, las anormalidades electrolíticas, la hipertensión arterial severa.
En este punto, yo quiero ser muy enfática en la parte de que como vamos a realizar la prueba de esfuerzo, a veces no le prestamos mucha atención al análisis del paciente y nos puede estar diciendo el paciente que en días anteriores ha presentado aumento de la tensión arterial, y eso nos conlleva a que seamos muy específicos, a que seamos muy metódicos en la parte de tomar frecuentemente la presión arterial. Pacientes que se nos presentan con presiones arteriales elevadas, entre 200 y 100, no pueden realizar la prueba de esfuerzo a menos de que por criterio médico se tomen consideraciones para poderla realizar, es decir, poner al paciente en reposo, darle el medicamento, volver a tomar su tensión arterial y de esta manera tratar de que el paciente el día en que esté citado pueda realizar la prueba. Es muy importante tener esta indicación presente. Los criterios para finalizar las pruebas de esfuerzo también pueden ser absolutos y relativos. Entre los absolutos es el deseo inminente del paciente en terminar la prueba de esfuerzo. Un dolor torácico anginoso progresivo, es decir, el paciente está realizando su prueba de esfuerzo, comenzó con el dolor, pero este se va incrementando a medida que se va realizando el esfuerzo. Y los relativos son los cambios llamativos del ST o del QRS, la fatiga, cansancio, disnea, taquicardias, etcétera, que encontremos en la realización de la prueba. Este auxiliar nos va a estar acompañando durante todo el proceso y es a que le damos el protagonismo de los cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería, como les mencioné antes, tenemos un antes, un durante y un después de la realización de los estudios. Antes de la realización del procedimiento de pruebas de esfuerzo, este momento es clave. El momento de la realización de la prueba es primordial porque el paciente debe ir totalmente preparado a lo que se va a enfrentar. Es un proceso en el cual no tiene la necesidad de que el paciente esté psicológicamente listo y vaya de una manera segura a realizarse el procedimiento. Por eso entonces el paciente debe tener una cita previa, debe corroborar sus documentos administrativos. Nos encontramos mucho esta situación en todas las instituciones donde el paciente no lleva la orden o la lleva vencida, etcétera, etcétera. Las dietas deben ser líquidas o de fácil digestión debido a que se va a someter a esfuerzo. Indicar rasurar la zona torácica en hombres, hay hombres muy velludos y eso complica que se adhiera a la piel los electrodos. No debe fumar 3 horas antes, no debe consumir licor, no debe realizar ejercicios. La ropa y los zapatos cómodos para caminar. Esto es un proceso también que debe ser muy enfático debido a que nos hemos encontrado dentro de nuestra experiencia que a pesar que le estamos diciendo al paciente las recomendaciones, nos llega con zapatos incómodos y pues con ropa que no es la adecuada para realizar un ejercicio y por tanto hay que devolver al paciente y eso produce trastorno dentro de nuestro diario hacer. Dentro de los medicamentos, tomarlos idealmente y traer los nombres de los mismos. También es importantísimo que los pacientes nos lleven los nombres de los medicamentos que están tomando, porque en el momento de realizar el chequeo y de realizar la anamnesis o de diligenciar los formatos que nosotros utilizamos, los pacientes en su mayoría no conocen o no recuerdan qué medicamentos toman. Y si tú le das nombres, pues ellos para salir del paso te dan el nombre que más se le asemeje. Diligenciar el consentimiento informado y dependiendo o no de la situación del paciente debe tener acompañantes, ejemplo. Si son niños, pues debe tener acompañantes y si son personas que se le dificulta pues el vestir, también debe tener acompañantes. Durante el procedimiento, aquí estamos viendo esta caracterización de esta foto es ideal porque vemos a la enfermera cumpliendo la función que debe ser, estar pendiente del paciente, estar pendiente de colocar bien las derivaciones de su monitoreo de signos vitales, el explicar al paciente cómo debe realizar su prueba. Realizar una breve anamnesis, retirar todos los objetos metálicos, explicar de manera clara el manejo de la banda caminadora o de la bicicleta. Es importante decirle al paciente de una manera clara y hasta ejemplarizante
cómo debe ser su posición en la banda. No nos ha pasado dentro de nuestra institución, pero hemos visto accidentes por no explicar bien el manejo de la banda. Hemos visto cómo pacientes han caído de la banda o no han resistido el manejo de la bicicleta. ¿Esto qué genera? Esto genera seguridad en el momento de que el paciente se monte en la banda para hacer un ejercicio bien hecho. La postura del paciente, la mirada hacia dónde debe dirigirla el paciente también son puntos claves para evitar síntomas como mareos, fatigas, náuseas. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Preparar la piel del paciente, importantísimo también, prepararla. En esto me refiero a limpiar la zona torácica con alcohol para que tengamos una buena adherencia. Recordemos que el paciente va a sudar y por lo general los electrodos pueden caer, por eso también hablé de la calidad de los insumos, porque hay electrodos que no son de buena calidad y no nos van a servir para que cuando el paciente sude, ellos se mantengan en su posición. Estar monitorizando en cada momento los signos vitales del paciente. Y algo muy importante es enseñarle al paciente el uso del botón de emergencia. ¿Por qué es clave? Porque a veces el paciente está realizando su ejercicio, se siente mal, a veces no nos da para hablar, o cuando nos va a hablar ya lo tenemos totalmente desvanecido o muy mal y tenemos que enseñarle a ellos a utilizar el botón de emergencia. Verificamos la posición de las derivaciones, iniciamos la prueba y monitorizamos constante los signos vitales. Una vez terminado el procedimiento, buscamos que el paciente esté en su estado basal, aseguramos su reposo, indicamos la limpieza, indicamos el cuidado post procedimiento. Le decimos que en su casa debe estar pendiente de un dolor o de taquicardias posibles. Indicamos la dieta post procedimiento, pues en nuestra experiencia, en muchos procedimientos, le decimos a los pacientes que por favor ingieran alimentos suaves o líquidos 1 hora después. Y cuando se le va a entregar los resultados al paciente también es importante y de qué manera. Pero en tiempos de pandemia, estamos como Hamlet. ¿Hacemos o no hacemos pruebas de esfuerzo? Teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales, las recomendaciones nacionales, no se debe realizar por la cantidad de exposición de aerosoles que encontramos cuando se realiza una prueba de esfuerzo y es riesgoso para nosotros como para los demás pacientes. Investigando sobre este tema nos encontramos una publicación de la Sociedad Española de Medicina del Deporte del 1 de mayo del 2020, en donde ellos dan unas indicaciones específicas para la realización de pruebas de esfuerzos y como un protocolo donde se ve de qué manera se protege tanto al paciente como al personal de salud para realizar la prueba de esfuerzo. Entonces, dentro de las indicaciones tenemos casos justificados que busquen establecer diagnósticos, aplicaciones de terapias o aplicaciones de medicamentos. Y obviamente, pues en los casos de los deportistas que necesiten tener una guía de ejercicios. Ante esto tienen unas consideraciones y como les dije, la protección que se debe usar tanto el personal de salud como el paciente. Pero aquí una consideración que a mí me resultó un poco discutible, por así decirlo, y es que la PCR negativa, ellos allá, pues todos los pacientes deben ir con PCR negativas. Nosotros acá tenemos una discrepancia en eso porque la EPS y la IPS es algo como netamente administrativo. Entonces, dependiendo de cada IPS, del contrato que tengan, de cómo tengan ellos sus negociaciones, pues es valedero para nosotros que la PCR sea negativa o
que la tengan o que no la tengan. Citación previa, como todos, acudir solo a menos que tengamos niños para realizar la prueba que necesiten personas asistencia. Ellos son muy enfáticos en aclarar la parte de la distancia como medios de seguridad y la citación debe ser de 30 a 45 minutos. Las demás precauciones generales, tapabocas, los guantes, etcétera, etcétera, cuando ellos necesitan, cuando llegue el paciente con guantes, hacen que se los retiren y obviamente que se laven las manos. Protección del profesional, lavado de manos. Ellos utilizan doble mascarilla, me llamó mucho la atención de tener doble mascarilla durante la prueba de esfuerzo, una mascarilla quirúrgica y una mascarilla N95 sobre esa, overol impermeable o bata desechable, polainas, gafas o la pantalla facial, los guantes cubriendo la muñeca y absolutamente nada de bisuterías para realizar las pruebas. Ellos hablan de unos ambientes donde se deben de tener ventilación, que en lo posible se hagan en sitios donde estén aireados. Para la protección del paciente en la realización de las pruebas tenemos el uso de mascarillas, el lavado de manos, evitar el contacto, mantener la distancia y las máscaras de protecciones faciales también para los pacientes. Durante la prueba, minimizar la toma de tensiones arteriales, una vez más las distancias y que la ventilación en su mayoría sea una ventilación natural. Después de la prueba, pues proporcionar las toallas desechables para la limpieza de los pacientes, los lavados de manos, volver a los vestuarios y el regreso a casa con la protección. En ese tema de regreso a casa con la protección, ellos especifican que se vayan con la mascarilla que se le entregó, la mascarilla quirúrgica, más no con la mascarilla que ellos hayan llegado a la sala a la IPS o al centro médico. Para la limpieza tenemos entonces el retiro de batas y guantes, el lavado de manos, volver a colocarse una nueva bata, unos nuevos guantes, limpiar las barras de sujeción, las fonendoscopios, limpiar el equipo de cómputo, la ventilación debe hacerse de 5 a 10 minutos para eliminar los aerosoles que se hayan producido. Otro de nuestros estudios realizados en las unidades de cardiología es el Holter. Son unos monitores portátiles utilizados para los registros de la actividad eléctrica durante 24, 48 o 72 horas, mientras este individuo realiza sus actividades normales. Estos son los holters que se están utilizando. Estos holters de acá arriba se utilizan se pueden programar para 48, para 72 horas y hay otros holters porque solamente se realizan durante 24 horas. Dentro de las indicaciones para realizar los holters tenemos síntomas posiblemente cardíacos, palpitaciones, síncopes, dolor precordial, eventos transitorios del sistema nervioso central. Pacientes de alto riesgo con enfermedad del sistema de conducción, síndrome del seno coronario, síndrome del QT prolongado, síndrome de Wolff-Parkinson-White, enfermedad cardíaca isquémica, postinfarto al miocardio, prolapsos valvulares y posible difusión de un marcapaso. Antes del procedimiento, como cuidados de enfermería, debemos tener cita previa del estudio. Algunos pacientes y algunos profesionales de la salud también creen que el holter es un procedimiento que se realiza inmediatamente, llega el paciente. Debemos tener en cuenta que las grabadoras holter son grabadoras que deben ser sí o sí programadas y que por eso los pacientes hay que hacerles específicos de que deben de traer su cita previa para el estudio. Ropa cómoda, nuevamente rasurar el tórax si es necesario, ningún tipo de bisuterías y el tipo de baterías. En este tema hay especificaciones, hay instituciones en las que el paciente no debe llevar baterías y hay otras en las que el paciente sí se le solicita la batería para realizar el estudio. Durante el procedimiento debemos realizar entonces la programación de la grabadora, la preparación de la piel, se instala la grabadora y se explica el formato diario del paciente. El formato diario del paciente no es más
que un documento en el cual el paciente va a especificar la hora, la actividad y qué síntomas tenía durante la actividad que estaba realizando. Es muy importante que el paciente lleve el diario y que también entregue el diario en el momento de la desinstalación del paciente, de la grabadora. Porque ahí el médico va a guiarse según los síntomas para cuando vaya a realizar su descarga. Entonces, eso es verdaderamente relevante que se le diga al paciente, porque ellos a veces toman este tipo de documentos como una información irrelevante y no la traen al momento de retirarlo. Se debe ser específicos también, que debe ser cuidadoso con las grabadoras, que no debe bañarse, que no debe aplicarse nada en el tórax, que no la debe retirar, que no la debe manipular, que debe evitar la sudoración durante el proceso en el que tenga la máquina y que debe ser muy, muy, muy cuidadoso con la misma. Porque si en mi experiencia he tenido daños a las máquinas durante el proceso. Después del procedimiento, estipular una hora de llegada para retirar la grabadora, enfatizar en los cuidados en casa, descargar el estudio y pues obviamente entregarle y decirle el día de la entrega de sus resultados. Este es un ejemplo pues, de la máquina que nosotros estamos utilizando. Así más o menos se ven los holters para aquellos que no conocen. Así más o menos se ven los holters para comenzar las descargas. El monitoreo ambulatorio de presión arterial MAPA es un monitor portátil en el cual se le va a hacer seguimiento a la presión arterial del paciente. También como el holter, el paciente puede realizar todo tipo de actividades durante todo el día, no lo van a incapacitar, va a estar, los pacientes cuentan que es un poco molesto por la presión que se le hace al brazo, pero que también es muy necesario para la determinación de la hipertensión arterial y posteriormente a criterio médico, pues los medicamentos que van a recibir los pacientes. También nuestro cuidado antes, durante y después. Entonces, antes una cita previa al estudio, ropa cómoda, no bisuterías, también el tipo de baterías que se debe utilizar, si lo solicita o no lo solicita la institución. La programación de la grabadora durante el procedimiento es prácticamente lo mismo que se realiza en el holter, perdón. Y después estipular también su hora de llegada, enfatizar los cuidados en casa, descargar sus estudios y la entrega de los resultados del paciente. Pero en holter, MAPA y COVID, ¿qué estamos haciendo o qué están realizando algunas instituciones? Algunas instituciones de salud están realizando la instalación domiciliaria de las grabadoras. En nuestro caso lo estamos realizando con todas las medidas de protección. Tenemos una grabadora o dos grabadoras que están absolutamente dispuestas para hacer la parte domiciliaria. ¿A qué pacientes decidimos realizarle esos estudios domiciliarios? A pacientes mayores de 65 años que necesitan sus estudios, pero que obviamente es preferible que ellos no ingresen a las instituciones de salud. Tenemos la protección del equipo, el lavado de los bolsillos de los equipos debe ser cada vez que se desinstala y nosotros forramos las grabadoras en vinipel. Pues ese es como contarle un poquito la experiencia que hemos tenido nosotros tanto para las grabadoras de holter como de MAPA. Y la utilización de todos los equipos de protecciones para la instalación y retiro de la misma. Instalación de holter y MAPA en pacientes hospitalizados. Entonces son programas, es prácticamente lo mismo, es conocer muy bien la historia clínica del paciente, tener en cuenta la parte administrativa del procedimiento, las autorizaciones pertinentes durante el procedimiento, explicación del cuidado de la máquina tanto al paciente como al familiar y el mismo retiro y programación como lo explicamos anteriormente. Entramos como a nuestra fase de ecocardiografía y hablamos del ecocardiograma transtorácico, que es el ecocardiograma convencional.
El ecocardiograma es un procedimiento en el cual vemos la parte anatómica, la parte anatómica del corazón, y en la cual se evalúa la capacidad de bombear la sangre, la fracción de eyección. Permite diagnosticar enfermedades cardíacas y determinar su intensidad y su origen. En las indicaciones del ecocardiograma tenemos que se puede evaluar, se utiliza para evaluar la estructura y la función cardíaca. También tenemos que evaluar la función cardiovascular en un grupo agudo, evaluación de estructuras cardíacas, la evaluación de hipertensión, falla cardíaca o miocardiopatías y la evaluación de cardiopatías congénitas, tanto en niños como en adultos. Antes del procedimiento, cita previa, corroborar los documentos administrativos. Este procedimiento no necesita ninguna dieta, no necesita preparaciones previas. Los medicamentos debe tomárselos el paciente. Los acompañantes son a necesidad del paciente, entre niños y adultos mayores. Las personas con discapacidad que también necesitan tener asistencia durante el procedimiento. Durante el procedimiento lo que realizamos esta es una imagen muy diciente, pues el paciente debe estar en nuestro país, porque en Europa lo hacen diferente, en nuestro país debe estar en el decúbito lateral izquierdo. Se debe retirar la ropa o darnos espacio para ver el tórax, colocar batas en las mujeres, quitar sus prendas superiores, indicar al paciente su posición. Asimismo, entre niños de 8 y 12 años, explicar la posición adecuada. También se debe limpiar el tórax del paciente. Hay pacientes que utilizan cremas o talcos en el tórax y eso en el momento en que lo toca el gel conductor hace una masa espesa, entonces hay que tener mucho cuidado también de decir que no se coloquen nada de esas sustancias en el pecho o cuando nosotros los veamos simplemente limpiar muy bien la zona torácica para que no nos vayamos a complicar con el gel. Se adquieren las imágenes respectivas, se limpian los excesos del gel conductor después del procedimiento, se indica al paciente su vestuario y el día y la hora de la entrega del estudio. Hablemos entonces del ecocardiograma estrés. Los ecocardiogramas estrés estudian el comportamiento del corazón ante una situación de aumento de estrés, ya sea a través del ejercicio o a través de un fármaco. Cuando lo realizamos a través del fármaco, estamos hablando de ecocardiograma estrés farmacológico. Y este es un ecocardiograma que combina el ecocardiograma transtorácico con la estimulación cardíaca por un fármaco, ya sea dobutamina, atropina, la que el criterio médico decide utilizar. Tenemos indicaciones y contraindicaciones con respecto al ecocardiograma estrés farmacológico. Dentro de las indicaciones tenemos dolor torácico, que puede ser de origen isquémico, la estratificación del riesgo de la enfermedad, la valoración de la viabilidad miocárdica, la evaluación de severidad valvular y la evaluación de isquemia miocárdica en pacientes con test de esfuerzo que no han sido concluyentes. Entre las contraindicaciones está la enfermedad valvular severa, las cifras tensionales elevadas en el momento previo del examen, cambios electrocardiográficos, sintomatología anginosa, el disentimiento informado del paciente, donde nos indica que obviamente no se va a realizar el procedimiento, una falla cardíaca descompensada y las arritmias ventriculares o supraventriculares que no han sido controladas. Antes del procedimiento ya se requiere un poquito más de especificidad en el momento de realizar el ecocardiograma de estrés farmacológico. Entonces tenemos unos requerimientos previos que básicamente tenemos el ayuno de 6 a 8 horas, es muy importante por el reflejo nauseoso que se puede producir durante el procedimiento, venir con ropa cómoda, rasurar la zona torácica, nuevamente, acuérdense que vamos a estar monitorizando al paciente, debe venir acompañado por una persona con capacidad de decisión si se presenta alguna eventualidad dentro del procedimiento, traer estudios anteriores, historia clínica, ya que uno debe documentarse,
para hacer la respectiva anamnesis y diligenciar pues las historias. En nuestro caso nosotros diligenciamos unas historias clínicas previas antes de hacer el estudio. En caso de tomar beta bloqueadores se debe suspender la noche anterior del examen y debe traer el electrocardiograma si ya tiene uno antes. Durante el procedimiento se realiza toma de signos vitales, así como en la prueba de esfuerzo está contraindicado realizar el procedimiento con cifras tensionales elevadas dentro de nuestro ecocardiograma estrés farmacológico, también está contraindicado realizarlo. Entonces, debemos tomar los signos vitales antes de cualquier preparación. Anamnesis y diligenciamiento del formato, lectura, diligenciamiento y firma del consentimiento informado, retiro de las prendas de vestir, canalizar al paciente, ya pues nosotros como enfermeros tenemos nuestro protocolo de canalización, la toma del electrocardiograma basal, que es fundamental, la instalación de monitores, debemos ya tener nuestra preparación de la sala, también preparamos el medicamento según el criterio médico, tenemos el sistema de reanimación a nuestra disposición, nosotros somos enfermeros y debemos ser proactivos, no debemos esperar que pase el acontecimiento para entonces arreglar la sala o tener todo a nuestra disposición para poder ayudar al paciente. Ese tipo de actuación produce seguridad en el paciente, entonces debemos tener todo nuestro equipo a la mano. Inicio del procedimiento con dosis del medicamento previo y la verificación constante de signos vitales. Tenemos las tomas de electrocardiogramas posteriores a los estrés. Ya cuando se termina el procedimiento, retiramos los líquidos, pero hay que proteger la vena con tapones venosos. ¿Por qué hago énfasis en esto y coloco el asterisco ahí? Porque es que nos ha pasado, dentro de mi experiencia, que hay pacientes que después de haber terminado la prueba, que después de haberlo descanalizado, después de estar sentado en reposo, nos hace una descompensación, entonces tenemos que correr a volver a canalizar al paciente. Nosotros preferimos asegurar la vena y ya cuando el paciente vaya para su casa, que definitivamente ya se sienta mejor del procedimiento, ahí sí vamos a retirar la venopunción. Verificar si tiene sensación de mareo, náuseas y demás sintomatología y esperar en sala por 20 o 30 minutos para después descanalizar. Esta es la imagen clara, en la cual la enfermera está con todos sus materiales a su disposición y se está realizando su ecoestrés fármaco. El ecocardiograma estrés de ejercicio es un ecocardiograma que es similar a una prueba de esfuerzo. Después que el paciente realiza todo su ejercicio, se va a valorar la contractilidad. Antes del procedimiento, como estudios de enfermería, también un ayuno de 6 a 8 horas. Igual que en la prueba, no fumar, no tomar, no realizar ejercicios durante las 24 horas antes del estudio. Suspender la medicación de los beta bloqueadores según criterio médico, concurrir con calzado y vestimenta cómoda también, lo mismo rasurar el tórax y prepararlo, lo demás que estaba descrito para su prueba de esfuerzo. Durante el procedimiento estar muy pendiente de los signos vitales, tomar los electrocardiogramas basales, instalación de los monitores del paciente, indicar que puede referir en cualquier momento la sintomatología que tenga, sistemas de reanimación a su disposición, inicio del proceso en cinta sin fin o bicicleta, verificación constante de signos vitales y revisar si cuando llega a la frecuencia máxima o submáxima, teniendo en cuenta la consideración médica, indicar cómo va a acostarse. Esto es como una clase previa a la realización del ecocardiograma estrés, porque a veces el paciente cuando va a pasar de la caminadora a la camilla se enreda completamente, no sabe dónde acostarse, no sabe de qué lado ponerse. Entonces, con demostraciones, si nos toca, hay que decirle, usted se baja de acá, señor, y se va a acostar de este lado, así nos toca indicar, así nos toca acostarnos a nosotros y decirnos a nosotros, porque perdemos tiempo valioso en el momento en que el doctor va a adquirir la imagen.
esperar la recuperación del paciente, esperar nuevamente en sala 30 minutos o 20 minutos, dar indicaciones para estar en su casita ya cuando vaya a retirarse de dieta, reposo, entre otros. Después del ecocardiograma, estrés farmacológico y ejercicio, ¿qué va a hacer en la casa el paciente? No ingerir alimentos, pues esto son las recomendaciones que nosotros como IPS y el doctor pues le dan mucho a los pacientes. En otras instituciones pues le dirán que continúe normalmente y solamente esté pendiente de algunos signos. Nosotros le decimos al paciente que no ingiera alimentos una hora posterior al estudio, que guarde reposo, su dieta la haga normal sin ingerir pues alimentos irritantes o lácteos y estar atento a la presencia del dolor o sensación de opresión. Llegamos a un tema que para mí es uno de los ecocardiogramas más bonitos, de hecho me gusta más que el ecocardiograma estrés, y es también muy específico, y es el ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma transesofágico, como bien lo ven, es una técnica que es similar a una endoscopia, para llamarlo de alguna manera, y de esa manera se le debe explicar al paciente. Es un estudio similar a una endoscopia en donde vamos a ver más de cerca las cavidades coronarias. Dentro de las indicaciones para hacer el ecocardiograma transesofágico debemos tener unas indicaciones absolutas y unas indicaciones relativas. De las indicaciones absolutas que el criterio médico tiene es la endocarditis, la disección aórtica, la prevalvuloplastia, la difensión protésica y el intervencionismo. Dentro de las relativas está la exclusión o presencia de trompo, fuente de embolismo. En la fuente de embolismo ellos lo que quieren buscar es que si el corazón está siendo parte de una fuente de embolia. Las valvulopatías, ya sean aórticas o mitrales, tumores o masas intracavitarias, y en pacientes críticos hospitalizados que no tengan movilidad, pues se realiza el ecocardiograma transesofágico. Tenemos indicaciones y contraindicaciones. Las contraindicaciones es la perforación de unas vísceras, estenosis esofágica, son contraindicaciones absolutas y relativas. Tumor esofágico, laceración y perforación esofágica, diventrículos esofágicos, el sangrado gastrointestinal superior activo. Y dentro de las indicaciones relativas, antecedentes de radiación en el cuello del mediastino, antecedentes de cirugía gastrointestinal, sangrado gastrointestinal superior reciente, antecedente de disfagia, restricción de la movilidad del cuello, hernia hiatosintomática, varices esofágicas, esofagitis y úlcera péptica activa. Quise mostrarles el equipo que se debe tener dentro de la sala para hacer ecocardiogramas transesofágicos. Debe haber el equipo de reanimación cardiovascular, tomas de oxígeno y aspiraciones, los pulsoxímetros, anestesias tópicas, sedación intravenosa, antagonistas de opiáceos y la solución desinfectante, que la que más se utiliza es el glutaraldehído. Estas son unas sondas transesofágicas, estas son las que están utilizadas. Se trata de un fibroscopio con un transductor en la punta con capacidad de emitir y recibir imágenes. En el extremo distal, en toda la puntica acá, se encuentra el mecanismo. Esta es la cámara y este es el mecanismo de gobierno, es decir, de acá se mueve esta camarita que es la que va a indicar las imágenes. Antes del procedimiento, se debe llegar 30 minutos antes del procedimiento para toda la preparación. Siempre el paciente debe estar acompañado. Siempre se le debe explicar muy bien cuál es el procedimiento, cómo nos va a colaborar, cómo va a respirar, si en dado caso, a criterio médico, el paciente lo hacen sin necesidad de colocar anestesia general. Hay unos profesionales que solamente lo realizan con anestesia tópica, ya eso es a consideración de ellos. Siempre debemos estar muy alineadas a la consideración del médico porque de eso depende
nuestra capacidad de acción y cómo vamos a indicarle las cosas a los pacientes. El ayuno es importante, tanto en la parte intrahospitalaria como en la parte ambulatoria. Siempre que estemos con pacientes intrahospitalarios que se le va a realizar el ecocardiograma transesofágico, es importante recalcar el ayuno. Es función de la enfermera jefe el ayuno del paciente. ¿Por qué? Porque nos encontramos, por experiencia, nos encontramos que esa parte fue muy difícil para poderla coordinar con ellas, porque siempre al paciente le dejaban la dieta y cuando se iba a buscar al paciente para realizar o se iba a realizar el procedimiento, el paciente siempre había comido 2 horas o 1 hora antes. Conocer si el paciente tiene dificultades para tragar, si tiene enfermedad cervical, si tiene enfermedades esofágicas o gástricas, si tiene problemas dentales, si tiene prótesis dentales, es indispensable que el paciente se retire la prótesis, traer ecocardiogramas anteriores y conocer si el paciente está anticoagulado. Se solicita INR, ya eso es criterio médico, si el paciente lo quiere, si el médico quiere solicitarlo o no quiere solicitárselo al paciente. Esta es una imagen clara de cómo se realiza el ecocardiograma transesofágico. Está el paciente sedado y el médico está tomando la imagen. Entonces, durante el procedimiento tenemos la toma de signos vitales, la anamnesis y diligenciamiento del formato. Como se habrán dado cuenta, en la prueba de esfuerzo, en los ecocardiogramas farmacológicos y en los ecocardiogramas transesofágicos es necesario tener el consentimiento informado del paciente debido a los riesgos que también tiene la prueba cuando se va a realizar. Retiro de sus prendas de vestir, colocarle la bata quirúrgica que va a utilizar, instalación de los monitores del paciente, la canalización del paciente para su posterior sedación, inicio de la toma de imágenes de los pacientes y cuando termina el médico que retira la sonda, inmediatamente esta va a una solución desinfectante de glutaldehído. Monitorizar todo el tiempo la oxigenación, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca del paciente, podemos tener taquicardias supraventriculares, puede haber posibles riesgos de sangrado esofágico, entonces debemos tener mucho cuidado en la toma de los signos vitales, estar muy pendiente de los signos vitales del paciente. Esperar que el paciente retome su estado basal, retome su conciencia, esté menos somnoliento, verificar nuevamente la sensación de mareo, náuseas y demás sintomatologías, retirar líquidos y nuevamente les reitero, proteger la venopunción. Cuando un paciente esté recuperado, se le indica que a su familiar que lo ayude a vestir. Recuerden que muchos de los pacientes salen todavía somnolientos, realizar tomas de signos vitales, esperar en sala 30, 25, 30 minutos y posteriormente descanalizar. Algo muy importante que nosotros tenemos en cuenta con el paciente para ecocardiograma farmacológico y para ecocardiograma transesofágico es que nuestras auxiliares de enfermería en horas de la tarde, finalizando la tarde de jornada laboral, se llama a los pacientes que tuvieron alguna complicación a ver cómo han estado durante el día. Eso, créanme que ha sido muy positivo para nosotros porque el paciente siente que está siendo cuidado hasta en su casa. Entonces eso nos da más seguridad de que el paciente se ha sentido mejor, que no ha tenido ninguna contraindicación y nos hemos encontrado con sorpresa de que algunos pacientes han tenido que ir a urgencias posteriores a los procedimientos, entonces eso a nosotros nos da mayor seguridad. En casa no ingerir alimentos, guardar reposo y la dieta normal evitando los alimentos irritantes. Pero ¿qué hacemos en COVID? Nuevamente, ¿qué hacemos en COVID con estos procedimientos de ecocardiograma? En las anteriores presentaciones, una de nuestras colegas enfermeras dio todo una charla sobre cómo protegernos para la realización de los diferentes estudios durante esta etapa COVID. Entonces, además
de todas las recomendaciones dadas anteriormente, es importante recalcar la utilización de los elementos de protección personal, el uso de mascarillas, el uso de los guantes, el retiro correcto de nuestros insumos, de nuestros elementos de protección personal, la manera adecuada de también colocarle al paciente, de también que el paciente, perdón, se coloque sus elementos de protección. Es importante también registrar el paciente al realizarle sus estudios. En general esa parte, no quisimos ahondar mucho en eso, la limpieza, la desinfección de nuestras áreas, la ventilación de nuestras áreas, dar un espacio de ventilación entre un paciente y otro en el momento de la limpieza, las camillas, cada vez que el paciente se nos levante un paciente de hacer cualquier estudio, limpiar las camillas, limpiar el borde de los transductores, es muy importante tener la limpieza. No es recomendable las barreras, se vio ahora que no era recomendable tener las barreras físicas entre los ecocardiografistas y el paciente al realizar ecocardiograma transtorácico. Y por lo general ahora todos los ecocardiogramas transesofágicos se están realizando bajo sedación con todos los elementos y en unas salas que están disponibles para realizar este tipo de estudios. Dentro de las conclusiones de esta ponencia, no me queda más que decirle que brindar una educación específica a los familiares y a los pacientes, ser proactivo en la preparación de nuestro sitio de trabajo, eso nos da a nosotros la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, y ser responsable en las tomas de imágenes y en la transcripción de los estudios. Recuerden que en el momento en que se está transcribiendo el estudio va la firma de los profesionales. Hemos encontrado estudios, ¿verdad?, con mala ortografía, mal escrito, mal diligenciado, no concuerdan las conclusiones con las descripciones. Entonces eso también hay que tener mucho énfasis, mucho cuidado en el momento de realizarlo. ¿Todo esto para qué? Para nuestra conclusión estrella, que es brindar seguridad y confianza al paciente en el momento en que se va a realizar un estudio. Recuerden que los pacientes de cardiología van siempre sometidos con ansiedades, van con miedo, van con temores, sean adultos o sean niños, con niños muchísimo más, porque las mamitas, los padres de familia van muy ansiosos con respecto a la seguridad de su hijo dentro de una sala de ecocardiografía. Y también estar pendientes de nuestros pacientes, dar las indicaciones oportunas antes de los estudios, dar las indicaciones correctas, ser enfático en los puntos que se debe tener más énfasis en la ropa, en la rasuración, en los procedimientos administrativos. Entonces, esto era todo lo que yo quería traerles esta noche. Disculpen lo malo. Yo creo que todo fue positivo. Las preguntas estamos en disposición de responderlas, y que sea enfermería el objetivo, la visión de enfermería siempre la tengamos presente, que es el cuidado de nuestros pacientes, que es la seguridad de nuestros pacientes. Muchas gracias. Nailin, muchas gracias. Tuve inconvenientes con mi equipo, así que se me borraron las preguntas. Creo que Patricia tiene las preguntas que hemos visto en el chat. Las personas que tengan preguntas las pueden escribir en la parte inferior de sus pantallas. Está el icono para poderlas hacer. Patricia, ¿tú nos ayudas con las preguntas que han escrito hasta ahora? Bueno, vamos a empezar con una pregunta para Nailin. Y luego tú, Cris, me colaboras con una pregunta de la doctora Alexis Llamas. Nailin, el Barrud Jiménez nos pregunta, creo que es con respecto al eco transesofágico, ¿cuál es la estadística de complicaciones presentadas durante el procedimiento y cuáles se pueden dar después del procedimiento? Durante el procedimiento podemos tener
rupturas esofágicas, pueden haber taquicardias supraventriculares, pueden presentarse también sangrados. El paciente puede tener una falta de oxigenación, también puede presentarse el levantamiento abrupto del paciente y se retiran la sonda y eso puede dañar, puede haber edemas de faringe. Muy a menudo el paciente cuando sale del procedimiento presenta irritación durante un día o 2 días posteriores a la realización del estudio. Para eso, pues siempre se le mandan ciertos medicamentos o pastillitas que utilizamos para los dolorcitos de garganta. Y si vemos que el doctor sí considera que hubo algo de laceración o algún daño, pues se coloca un poco de antibiótico durante días posteriores. En casa puede haber náuseas por laceración, puede haber vómitos, el paciente ese día puede sentirse somnoliento todo el día. Recuerden que no todos los días, no todos los pacientes reciben igual la sedación, así sea tópica o también sea una sedación general. Entonces esos son los procesos. Por lo general, los pacientes cuando tienen ecocardiograma transesofágico se les indica un día de incapacidad para que ellos guarden su reposo. Es lo que nosotros realizamos acá dentro de la institución, evitando precisamente ese tipo de inconvenientes. Ok, Nailin, muchas gracias. Cristina, ¿será que nos colaboras? Tenemos una pregunta de la doctora Alexis Llamas. Dice, siendo el parámetro dinámico de la evaluación mínimo en cada fase de la presión arterial, me parece peligroso evaluarla con mayor periodicidad y definitivamente, ¿cómo se puede manejar distanciamiento de enfermería con el paciente en la prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo es una prueba que realmente no está recomendada para hacer por la generación de aerosoles. Las instituciones que hayan decidido realizar esas pruebas de esfuerzo tienen que tener en cuenta primero el equipo de protección personal de las personas que lo van a realizar. Si es enfermería, entonces utilizar su overol, su N95, sus gafas y su careta. Debe haber una muy buena ventilación para que eso se haga. El paciente debe tener una mascarilla quirúrgica que lo hace un poco difícil porque mientras está realizando el ejercicio, la mascarilla en algunos pacientes es difícil tolerable y ellos muchas veces durante el ejercicio se la van a intentar retirar. Entonces, claro, la presión arterial es súper importante. Podrían hacerlo, ya es decisión y criterio médico, pero podrían hacerlo, puede ser al inicio y al final, pero nos quedaríamos sin saber qué pasó en todas las etapas, o utilizar un monitor. Yo les recomendaría un monitor que tienen cables un poco extensos, un poco larguitos, y nos permitiría estar a un buen distanciamiento del paciente porque ya sabemos que sí van a generar muchos aerosoles y hay que desinfectar las salas, pero esa sería una de las recomendaciones. Lo principal es la aireación. Si tienen abrir mucho las ventanas, eso es súper importante para que puedan después hacer la desinfección total. Ok, muchas gracias. Por acá, Nailin, Blanca Yacelga nos pregunta, ¿cuántas horas de ayuno se requiere para el eco transesofágico? Quisiera que nos colaboraras con esa respuesta y de pronto, Cristina, si nos puedes ayudar tú, cuando el paciente está en una unidad de cuidado intensivo y también le mandan eco transesofágico, ¿cómo se maneja este tema del ayuno? Bueno, tanto para eco transesofágico como para farmacológico, como para pruebas de esfuerzo, se necesita ayuno de 6 a 8 horas. ¿Qué recomendamos nosotros en la unidad? Porque siempre realizamos esos procedimientos muy temprano, a primera hora en la mañana. Siempre decimos al paciente que la noche anterior coma hasta las 6 de la tarde y en la mañana, cuando se levante, se va a tomar sus medicamentos, solamente sea sus medicamentos. Pues ahí hacemos como un ayuno un poquito más prolongado,
pero nos sirve muchísimo más porque tenemos menos contraindicaciones y menos reflejos nauseosos para el paciente. Entonces, a nosotros nos sirve mucho esa parte de dejarlos comer hasta 6, máximo 7 de la noche, cosas livianas. Ok, Nailin, Cristina, y cuando tenemos ese paciente en la unidad de cuidado intensivo, ¿cómo manejamos ese ayuno? En la unidad de cuidado intensivo hacemos las mismas 6 horas que se utilizan para esos pacientes. Es necesario y todos conocer que sobre todo cuando tienen las terapias de nutrición enteral, deben apagar esas alimentaciones 6 horas antes del procedimiento para que efectivamente evitar broncoaspiraciones, evitar riesgos con ese paciente. Hay que tomar la misma cantidad de tiempo para asegurar el paso de la sonda y no tener complicaciones. Hay una pregunta que también hacen a Nailin, que con respecto al transesofágico, la doctora Berta dice, me gustaría saber cuál es el tiempo de desinfección de la sonda luego del ecocardiograma transesofágico. En los tiempos de citación se refiere que al paciente se le cite entre 30 y 45 minutos de distanciamiento. Teniendo en cuenta esto, esos 30 minutos sería para el procedimiento. Perdón, Nailin, perdóname que te interrumpa. Tiempo de desinfección de la sonda. El tiempo de desinfección de la sonda está entre 15 y 20 minutos posterior a la realización del estudio. Inmediatamente se retira, inmediatamente va al glutaraldehído para comenzar el proceso de desinfección. Bueno, Cristina, quisiera que de pronto tú nos compartieras en instituciones como la nuestra acá en Medellín. Muchas veces nos ocurre que tenemos pacientes en servicio de urgencias con goteo de dilatadores, ¿cierto? Vasodilatadores, pero requieren un ecoestrés con dobutamina. Quisiera saber y que nos compartas cómo lo manejan ustedes. Sí, cuando el paciente, esto es criterio médico también, muchas veces el paciente está en urgencias y es necesario, si se puede, y ya se hablarían entre los médicos, si se puede, es necesario suspender alrededor de 4 horas esa infusión. Algunas veces algunos médicos piensan que necesitan ese procedimiento un poco urgente, entonces es necesario por lo menos apagar la infusión, así sea 1 hora, para poder realizar el procedimiento y una vez terminado y pasen los efectos de los medicamentos, se volverían a reiniciar. Bueno, de todas maneras, de pronto en la charla quedó como la idea de que la prueba de esfuerzo también requería como un ayuno. En general, depende de la institución, pero no necesariamente debe haber un ayuno, sino que debe hacer una dieta algo ligero, ¿cierto? Estamos hablando de un jugo o de algo pues que le permita al paciente poder hacer su ejercicio. Muchas veces los pacientes de chequeo ejecutivo está incluida la prueba dentro de otro montón de exámenes, pero puede tener el ayuno, pero en general se le habla de una dieta liviana. Es como para que también tengamos claro que se incluye como esa preparación. No sé, Cristina, ¿qué otra? Patricia, sí, yo te quiero preguntar algo. Con respecto al ecoestrés dobutamina, Patti, hay algunas instituciones, y probablemente en la tuya lo utilicen, hay unas peloticas, las peloticas famosas antiestrés. ¿Se utilizan en el ecoestrés dobutamina? ¿Con qué fin? ¿Para qué las utilizan? Porque si es necesario utilizarlas, ¿qué pasa que el paciente se cansa mucho? ¿Cuál es el objetivo de utilizar? Si es necesario, el objetivo de utilizar. Son supremamente importantes dentro del examen porque esto es un ejercicio isométrico que hace que al el paciente aumentar y hacer esa fuerza se aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, se aumenta la resistencia vascular periférica y eso hace que se aumente a nivel plasmático la noradrenalina, por lo tanto la frecuencia cardíaca se aumenta muy rápido y podemos incluso evitar mayores dosis de dobutamina e incluso de atropina. Entonces,
en la institución nuestra, por ejemplo, es vital. Incluso hay un nuevo dispositivo que estamos usando y que pues permite que el paciente pueda llegar mucho más rápido a la frecuencia cardíaca que estamos necesitando y con efectos secundarios mínimos. Bueno. Cris, ¿hay más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? No, creo que ya las abordaron todas, Patricia. Bueno, entonces... Cris, ¿será que cerramos entonces el evento? Tal vez ella perdió la conexión otra vez, Patricia. Si quieres, podemos dar por concluido el evento. Sí. Estoy Con los viendo agradecimientos que la- corresponden. Buenas noches. Mira, acá hay una preguntita que dice, dosis mínima y máxima de la glutamina en el ecocardiograma estrés. Patricia. Sí, ¿nos colaboras con esa pregunta? Cristina, no, se le perdió el sonido. Ah, perfecto. Bueno, eso es criterio médico. La verdad es que yo no veo establecido como una dosis máxima o mínima. Sé que iniciamos con una dosis de 5 microgramos y a medida de que el paciente lo vaya tolerando, que el médico lo vaya solicitando, se va aumentando de 5, 10, 20, hasta llegar al tope que el médico considere. Las literaturas hablan de 40 miligramos, pero eso es consideración médica y también de la respuesta que el paciente pues tenga al medicamento. Hay pacientes que con la dosis mínima de 5 ya tiene para avanzar mucho en la prueba. Y para complementar... Yo te quiero... bueno, el tema de las Sí, dosis... yo te quiero complementar, alcancé Dale, de las complementa. dosis, sí, es que me fui un poquito porque se dañó la conexión. Cuando nosotros hablamos de dosis mínima haciendo un ecoestrés de butamina, depende de lo que necesitemos evaluar. Si vamos a evaluar viabilidad miocárdica, utilizamos hasta 20 microgramos de dobutamina y con eso sabemos si el paciente realmente está perfundiendo o no. Pero las dosis máximas por protocolos internacionales pueden ir hasta 40 o 50 microgramos kilo minuto. Sin embargo, por efectos cronotrópicos, nosotros también necesitamos a veces ayudar un poquito el efecto de la butamina y utilizamos la atropina. Atropina por protocolos internacionales está hasta 2 miligramos. Hay instituciones que son un poquito más conservadoras y lo dejan con una dosis máxima de 1 miligramo. Eso también ya es protocolo institucional, pero nos basamos más o menos en las normas internacionales, cuánto sería lo máximo que podríamos aplicar. Algunos pacientes, por lo general adultos mayores, a veces nos pueden hacer la respuesta cronotrópica deseada en las dosis bajas, hasta 20 microgramos e incluso hasta 10 microgramos. Pero igual a veces, dependiendo de lo que podamos, necesitemos evaluar, ponemos un poquitico más de dosis de dobutamina para que no nos quede el efecto inotrópico como efecto inotrópico, cronotrópico al mismo tiempo. Pero es básicamente lo que nosotros usamos. Son etapas de 3 minutos y el objetivo es aplicarlas en esa forma. Hay otra pregunta de Jacqueline, dice, entonces en estos momentos de COVID, ¿sí se puede realizar ecocardiograma transesofágico? No le quedó claro cómo con la prueba de esfuerzo, que obviamente no. La prueba de esfuerzo no está recomendada. En el eco transesofágico cada vez se hace un poco más necesario realizar este tipo de ecocardiogramas transesofágicos. Es una prueba generadora de aerosoles, pero hay que tener todas las precauciones. Se hace de la misma forma en este momento en pandemia como si se fuera a hacer una intubación con los protectores. Hay algunos sitios que tienen unas cabinas para ubicar al paciente, otros utilizan solamente un plástico
para poder utilizar la introducción del transductor. Eso obviamente también es protocolo institucional, pero se hace muy necesario, muchas instituciones prefieren hacerlo con sedación o en salas de cirugía para evitar ese riesgo de generar tanto aerosol, porque es obviamente muy alto para contaminación, para contagio. No veo más preguntas. No sé si tú, Patricia, ves más preguntas. No, yo creo que no, no queda sino que cerremos entonces el evento. Sí, hay una pregunta de Jonathan. ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando un paciente sale positivo en un ecodobutamina y cuáles son los criterios para considerar el ecodobutamina positivo? Pati, ¿la quieres contestar? Pues generalmente cuando el paciente sale positivo en un ecoestrés, estamos hablando de la prueba del ecoestrés, pues estamos hablando de que hay problemas obviamente de isquemia, pues nosotros generalmente hacemos la interconsulta inmediatamente con el servicio de cardiología intervencionista, el paciente es llevado a urgencias, se hace evaluar por el hemodinamista y generalmente pues ya pasamos al tema de cardiología intervencionista, donde ellos definen qué ayuda diagnóstica sigue, sea un cateterismo o si ya de pronto es algo terapéutico como una angioplastia. Sí, perfecto. El doctor Jaime Rodríguez, felicitaciones, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta por Facebook de Lisette Torres. ¿Cuál es la evidencia o la recomendación para el uso de tapabocas N95 para el personal de salud en salas de ecocardiografía transtorácica? ¿Solo se usa si el paciente es sospechoso o hay evidencia del uso permanente? Pati, ¿la quieres responder? Pues de acuerdo a la charla que dio nuestra compañera Elmira, que refirió Nailin ahorita, el AN95 como está pues definido es solamente para este tema de exámenes que producen pues aerosoles. Nosotros con eco transtorácica normalmente se usa la mascarilla quirúrgica normal, pero en ese caso no está indicada la N95. Si es un paciente positivo, sospechoso positivo de COVID, pues va a estar en un lugar separado y obviamente ese paciente sí debemos ir a hacer el procedimiento con la N95 mínimo, además de otros elementos de protección personal, como está la careta y las gafas. Hay otra pregunta del doctor Diego Vargas. Buenas noches. En el ecocardiograma transesofágico, ¿cómo se minimiza o disminuye el riesgo de infección por COVID-19 para el personal de salud? Además del uso de los elementos de protección personal, ¿se utiliza alguna barrera física durante el procedimiento? Ya que al momento de insertar la sonda a través del esófago, evidentemente hay un mayor riesgo de generar aerosoles o estar en contacto con las secreciones de los pacientes. Sí, exactamente, doctor, el comentario que estábamos haciendo con respecto a las barreras de protección. Muchas instituciones utilizan sedación, algunas instituciones utilizan una cámara para cubrir al paciente de tórax, cabeza y tórax, y hay un huequito por donde pueden introducir el transductor. El propio personal de salud debe tener su protección, incluyendo overol, bata, sus polainas, N95, monogafas. Eso debe ser un protocolo institucional como nosotros lo presentamos en la conferencia, en el webinar también de seguridad del equipo y protección del personal para que sea seguro. Se nos va a seguir aumentando la solicitud de eco transesofágico y las instituciones deben tener muy claros los protocolos para evitar ese riesgo por la generación de los aerosoles. Hay una pregunta de la doctora Alexis Llamas relacionado con eso mismo que tiene que ver con cuál es la razón para no recomendar las separaciones como las cabinas. Nosotros a nivel hospitalario, Cris, posiblemente utilicemos algunos elementos de barrera. Yo quisiera saber, Nailin, si ustedes allá en el centro de ustedes, qué elementos de barrera
usan para los ecocardiogramas? ¿Específicamente para cuáles? Estamos hablando, o sea, elementos de barrera generalmente es para el ecoestrés transesofágico, o si usan elementos de barrera para eco transtorácico. No, nosotros no utilizamos elementos de barrera, pues la verdad lo vemos como incómodo, aparte de incómodo lo vemos innecesario. También para eco transtorácico, porque nosotros en esta institución no realizamos ecocardiogramas transesofágicos, pero utilizamos la protección nosotros, mascarillas, las caretas, las gafas, en lo posible batas manga largas o de hecho hemos utilizado también overoles y pues es lo único, se vio algo como plástico que colocaban como entre el paciente y tenía como un huequito para meter la mano y tomar la muestra, pero eso al movimiento del paciente se ve que no es muy favorable. Entonces la protección más bien es ellos con su tapaboca, nosotros con nuestras mascarillas, con nuestros guantes y nuestros equipos de protección. Eso lo que hemos comenzado a hacer es que no estamos, antes uno se pegaba como mucho a la camilla con el paciente, tenemos un poquito más de retiro del paciente y la camilla, Okay, donde está un poquito más. Bueno, muchas gracias a todos. Fanny por tus comentarios, Andrea también por tus comentarios y felicitaciones. Doctor Diego, la doctora Alexis, muchas gracias a todos por esta participación y nos estaremos viendo en un próximo webinar. Buenas noches para todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches y hasta la próxima. Chao. Gracias.